Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Lombana Quintero, pertenezco a la Universidad del Cauca, a la Facultad de Ingeniería Civil en el programa de Arquitectura. El día de hoy le voy a hablar acerca de la arquitectura rabina, islámica y mozárabe. Para su contexto histórico podemos referirnos a su territorio como una monarquía de Oriente Próximo que ocupa la mayor parte de la península de Arabia. Esta limita en el norte con Jordania, Irak y Kuwait, al este con el Golfo Pérsico y Qatar y al sudeste con los Emiratos Árabes Unidos y Omán. En cuanto al sur, estaría limitando con Yemen, al oeste con el Mar Rojo y el Golfo de Aqaba. Y pues en cuanto a las fronteras del sudeste y del sur no están bien definidas. Podemos ver que Arabia Saudita tiene una longitud terrestre de 2.240.000 kilómetros cuadrados de superficie. En cuanto a su capital es Riad. Para hablar un poco acerca sobre el Islam, en cuanto a su formación, esta se refiere a los siglos VI y VII, en donde se formó en Oriente una nueva civilización que tuvo su origen y su razón de ser en el Islam. La religión predica por el profeta Mahoma en cuanto al 571 y 632. El Islam significa literalmente entrega a Dios, hacia un único Dios, el cual es Alá. Es musulmán quien practica esta religión y se somete a la voluntad de Alá, la fe de Alá como único Dios y en el profeta Mahoma como su enviado, a través del cual transmitió su mensaje a la humanidad, tal como se enseña en el Corán. Une a los dos musulmanes en todo el mundo. Es la religión universalmente más reciente, aunque ella misma se considera la restitución de una antigua religión monoteísta que ya existía en tiempos primitivos. También recogió constantemente elementos de la cultura conquistadas. Esta también tuvo cismas, que es la mayor consecuencia de la división entre suníes y chiitas. En cuanto a Mahoma, comenzó a predicar en la Meca, su ciudad natal, la nueva fe en la que se mezclan prácticas de las primeras tribus árabes con elementos diversos de raíz cristiana y judía. Su expulsión de la Meca y la vida al-Yazrid, la futura Medina, en 622, constituye la llamada Égira y es el punto de partida de la cronología islámica. El arte islámico, como podemos verlo representado en estas dos imágenes, estuvo muy marcado por otras culturas y formas y estilos de otros países por donde se extendió, realizando en todos ellos una síntesis. Resalta su extensión entre el Magreb al oeste, partes de China, al sudeste asiático al este, toda la zona árabe y persa por partes del norte de África del Sur, y su presencia en Europa es actualmente cada vez más importante. De este modo, la cultura islámica constituye un conglomerado de uniformidades y particularidades que la mantienen dinámica y viva y le concede un lugar significativo entre las religiones y culturas del mundo. Entrando a hablar un poco acerca del periodo bizantino, esta refiere a la continuación del Imperio Romano en el Mediterráneo Oriental. El Imperio Bizantino o el Bizancio se constituyó en el 395 cuando el emperador itálico Teodosio I el Grande dividió el Imperio Romano entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio, dejando el primero el Imperio de Oriente. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente en manos de los bárbaros, Constantinopla se transformó en la capital cultural por excelencia del mundo occidental. El término de la arquitectura rabina islámica se deriva de un resultado de la civilización perteneciente a la antigua ciudad del Bizancio, la cual más tarde sería refundada por Constantino en el año 330 y llamada Constantinopla. Con la transferencia de la capital de Roma a Bizancio y luego con la subdivisión del Imperio Romano al Imperio de Oriente y el Imperio Occidental, hacia el 395 nació el Imperio Bizantino, que duraría hasta el 1453, cuando Constantinopla caería debido al asedio de los turcos. Para determinar las características de la arquitectura bizantina hay que tener en cuenta varios aspectos culturales que influenciaron en primer lugar los derivados de la tradición helenista. Además de estas influencias, el lenguaje arquitectónico bizantino incluiría características de los sirios, persas y egipcios, en relación con las vastas áreas donde se extendió esta civilización.
A pesar de las diferencias obvias que surgen en los contactos de las diferentes áreas geográficas, la arquitectura bizantina mantuvo con el tiempo características distintivas bastante comunes. Además, esta tenía una naturaleza esencialmente religiosa, destinada a asegurar la salvación espiritual para el hombre. Podemos partir acerca de unas generalidades del arte bizantino, el cual se le conoce como un conjunto de manifestaciones artísticas desarrolladas durante el Imperio Romano de Oriente o también el Imperio Bizantino, conocido por su duración en el siglo IV hasta el siglo XV. Sin embargo, pues este estilo vemos que se mantiene vivo actualmente como un vehículo de expresión de la Iglesia Ortodoxa. Cuando nos referimos a la producción del arte bizantino, uno no debe pensar en solo las formas expresadas en Constantinopla y su corte imperial, sino también en todo el trabajo capilar realizado por los monjes y los ermitaños, los cuales estarían diseminados por todo el vasto imperio. Quizá también esta sea la razón por la cual estas extensiones arquitectónicas se mantienen con un encanto particular que nos recuerda y nos hace sentir la atención del hombre hacia Dios, que se expresa con los edificios sagrados. Volviendo un poco más hacia la arquitectura bizantina, generalmente esta se divide en varios periodos. El primer periodo, como el paleo bizantino, del IV al V siglo, el cual es el primer periodo, llamado también un periodo de formación, en el cual tiene una larga transformación de la cultura antigua tardía a las formas más típicas, siendo la arquitectura bizantina esencialmente portadora de valores religiosos, la cual se manifestará principalmente en la construcción de lugares de cultos, que serán a su vez un plan de basílica y central. Para este último, las estructuras abovedadas que pertenecen al periodo antiguo tardío se inspirarán, profundizarán y desarrollarán sus conceptos de unidad espacial y enfatizarán en su centralidad. En comparación con el techo abovedado romano, que requería una pared circular continua con el soporte, la cúpula bizantina se colocará sobre una base cuadrada. Las cúpulas circulares se construirán en plantas cuadradas mediante el uso de 4 triángulos esféricos, llamados penachos. Otro elemento característico es el capitel con pulvino, es decir, un elemento con forma de tronco piramidal invertido, generalmente decorado y utilizado con motivos naturales o antropomórficos. La siguiente era es la edad de Justiniano, que va desde el 527 hasta el 565. Justiniano fue uno de los principales promotores de una notable actividad de construcción. En el 532 construyó en Constantinopla la Santa Sofía, la cual es una obra maestra de la absoluta arquitectura bizantina. Los arquitectos responsables de esto fueron Isidro de Amileto y Antenio de Trimales. La idearon como una estructura innovadora, ya que no estaba formada por la yuxtaposición de las partes, como era el caso anterior, sino como un todo. Una inmensa cúpula de 33 metros de diámetro, el cual cubre un espacio central. Esta revela la innovación más relevante de la era de Justiniano, pues es bien ejemplificada con la Basílica de la Santa Sofía por ser una reparación y una recuperación definitiva de la centralidad y el uso sistemático de los elementos arquitectónicos abovedados. A partir de este elemento, el esquema de edificio sagrado con un techo abovedado, una planta central, se convierte en el modelo de referencia de todos los centros del imperio y también en otras áreas de la influencia bizantina, como las áreas del Balcanes, Persa y Rusia. En comparación con los ejemplos anteriores del plano de la basílica, el concepto de espacialidad en sí mismo cambia y cada vez más recurrimos a un concepto de espacio dilatado y casi inmaterial para apoyarlo y recurrir cada vez más a la decoración en mosaico. Ahora podemos continuar con estos referentes de la adopción de la planta basílica y el desarrollo de la planta centralizada. Podemos ver a la izquierda el San Apolinar en clase, que es un modelo de planta de basílica, y a la derecha el San Vitali de Ravenna, que es un modelo de planta centralizada. Esta podría definirse como la primera solución que hallaron los bizantinos para adaptar las basílicas romanas o salas reales para las necesidades de la liturgia y de la corte imperial. Estas construcciones, o sea las basílicas, eran empleadas como mercados cubiertos y tribunales públicos de justicia, consistiendo principalmente en grandes salas oblongas con estrechos y bajos compartimientos en las paredes laterales, separadas de la principal mediante hileras de columnas.
En cuanto a la adopción de los elementos constructivos romanos, a nivel constructino, los bizantinos adoptaron técnicas y recursos constructivos del Imperio Romano. Entre los elementos romanos usaron principalmente la bóveda de cañón, las cúpulas y las contrafuertes. Usaron también las columnas, aunque más de un carácter ornamental, a excepción de las galerías donde fueron funcionadas como un soporte de las arcadas. A su vez también podemos referirnos a unos nuevos usos y aportes arquitectónicos, pues esta arquitectura aportó el uso de las pechinas como sostenimiento de las cúpulas aplicadas en las plantas centralizadas. Asimismo, diversificaron los capiteles de las columnas, dando lugar a nuevos motivos decorativos. Preferiblemente realizaron los fustes lisos. Es aquí que podemos entrar a hablar acerca de uno de los mayores referentes de la arquitectura rabina islámica, la cual es la iglesia de la Santa Sofía, la cual ya mencioné con la aparición de la época de Justiniano. En cuanto a la Santa Sofía, o Hagia Sofía, o también conocida como la Santa Madre Sofía, parte de un griego que responde a la Santa Sabiduría, en latín la Sancta Sophia o Sancta Sapientia, y en turco refiere a lo mismo. Es una antigua basílica ortodoxa, posteriormente convertida en mezquita y luego en museo, y en este año nuevamente en una mezquita en el centro de la ciudad de Estambul, en Turquía. Desde la fecha de su inauguración en el año 360 hasta el 1553, sirvió como la catedral ortodoxa del bizantino del rito oriental de Constantinopla, excepto en el paréntesis del 1204 y el 1261, en el cual fue reconvertida como una catedral católica de rito latino, durante el Patriarcado Latino de Constantinopla del Imperio Latino, fundado por los cruzados. Tras la conquista en Constantinopla por el Imperio Otomano, el edificio fue transformado en mezquita, manteniendo esta función desde el 29 de mayo del 1453 hasta el 1931, fecha en la cual fue secularizado. Para el 1 de febrero del 1935 fue inaugurado como un museo, y en el julio 1 de agosto de este año 2020 sería transformado como una nueva mezquita. Esta es famosa por su enorme cúpula, la cual está considerada como un epítome de la arquitectura bizantina, y se dice que de ella cambió la historia de la arquitectura. Fue la catedral con la mayor superficie del mundo durante casi 1000 años, hasta que se completó la obra de la Catedral de Sevilla en 1520, la cual le quitó este título. El edificio actualmente fue reconstruido entre el 532 y el 537 para ser utilizado como una iglesia por orden del emperador bizantino Justiniano, siendo la tercera iglesia con la Santa Sabiduría edificada en ese mismo emplazamiento. El diseño responsable de arquitectónico y físico responde a Jonio Isidio de Mileto y al matemático y arquitecto Lidio Antemio de Tralles. En cuanto a uno de los ejemplos de la arquitectura mozárabe más representativo, podemos encontrar la Santa María de la Beña. Para este ejemplo de edificación, cabe resaltar un poco de su contexto histórico, el cual refiere a la denominación de Cantabria. Para este periodo en Cantabria, la dominación árabe es casi inexistente por la caída de la Maya en la provincia de Burgos, la capital del ducado de Cantabria, la cual existe hasta La Rioja. Podemos decir que nuevos movimientos han sucedido desde el siglo X con intenciones de quedarse bajo las montañas del Cantabro de las Astúricas. Sin embargo, en el siglo X tiene su fin el proceso de la culturización que sacudió la tierra de los antiguos cántabros desde la dominación romana, y que en los aspectos socioeconómicos hacen extinguirse los ya escasos restos de la cultura indígena con la implantación de las leyes y costumbres que refieren al hispano visigo, que son las cuales pretenden recuperar la monarquía cristiana de la Reconquista. En el siglo X tiene su fin el proceso de la aculturización, la cual sucedió en la tierra de los antiguos cántaros desde la dominación romana, y que en los aspectos socioeconómicos hacen extinguirse los ya escasos restos de la cultura indígena con la implantación de las leyes y costumbres referentes a los hispano-visigodos, que son los pretendentes a recuperar la monarquía cristiana de la Reconquista.
En este proceso han tenido mucho que ver las sucesivas oleadas de las gentes que iniciaron la repoblación de los valles, la cual hoy es Cantabria, así como la generalización del cristianismo. Por esto referimos al arte mozárabe del siglo X como un extendido por toda la península, la cual recoge la influencia de aquel arte que llegó el románico, de lo cual son muestra el tímpano de la colegiativa de Cértabos, el sur de Cantabria y ciertos arcos de herradura de las colegiaturas de Santilla de Mar y Castañeda, y otros vestigios que aún se convierten en muchísimas iglesias de esta comunidad autónoma. Es así que algunos de los vestigios de estas culturas podemos encontrarlos en los modillones de rollo como uno de los elementos arquitectónicos más típicos de estas construcciones. Estos son los de la Santa María de Leveña, al igual que la aparición del tímpano de la colegiativa de Cértabos, que es una clara influencia musulmana ya de época románica. Además, aquí podemos encontrar en la cubierta de los distintos espacios cómo se realiza de forma independiente mediante bóvedas de cañón longitudinales en una nave central y ábsides, y transversales en naves laterales con arcos de herradura. Los capiteles corintios adornados por 2 o 3 órdenes de hojas de acanto y collarinos típicamente asturianos. También podemos ver una decoración con soga en los collarinos, y en la parte interior hay que fijarse en una gran losa de piedra en el frontal del altar decorada con círculos que inscriben diversos motivos radiales, los cuales hay registro de que pueden ser mozárabes o también visigodas. También podemos encontrar un alto barroco con una imagen titular de la Virgen de la Leche. Y eso sería todo. Muchas gracias.